Este, No. muy, muy bien. Muy bien. ¿Tienes alguna duda, Sergio? ¿Mande? ¿Tienes alguna duda? No, estuve viendo un poquito acerca, bueno, viendo algunas escrituras y releyendo acerca de lo de, de lo que están hablando de Primera de Juan 5:16, me parece, que es Ajá. que es orar por el pecado que lleva, no orar por el pecado que lleva a la muerte, orar por lo demás, ¿no? Entonces, ahí estoy haciendo relacionando algunas escrituras conforme a Ujú. eso. Excelente. Y bueno, más o menos, bueno, la conclusión bueno, lo que llegué yo es que prácticamente lo que quiere decir es que pues todo pecado nos lleva a la muerte, o sea, hay que ser francos, ¿no? Sí. Dentro de las cartas, bueno, lo que estábamos leyendo de las cartas de Juan, dice que si nosotros nos arrepentimos de ese pecado, tenemos a Jesús y Él es el que nos limpia de todo pecado. Este, Él es el que nos da la oportunidad de restablecer nuestra relación con Dios. Y hablaba acerca de incluso de pecado que lleva a la muerte. Es prácticamente lo que quiere decir es aquel que está en pecado pero no quiere arrepentirse o no quiere cambiar su visión acerca de lo que está haciendo, ¿no? Mm, Prácticamente de alguien que no, alguien que prácticamente con sus acciones está negando que conoció a Dios, porque eso que habla las cartas de Juan está hablándole a discípulos, a los quienes conocieron, ujú, conocen a Dios. Es ujú. básicamente que prácticamente con sus acciones hacen ver que no conocen a Dios, hacen ver que no conocen a Jesús, hacen ver que todo ese sacrificio que hizo Jesús pues no sirven en nada. Mm, Creo que va por ahí, ¿no? De hecho, ujú, por ahí vi algunas escrituras acerca de eso, más o menos. No sé si va así, mm. pero en Mateo 12:31 este, dice que de, Hebreos. dice que es la negación de la persona aceptar pues es la negación de las personas aceptar la situación del pecado o de la situación del perdón dado por Dios. O sea, es un corazón endurecido. Y en Hebreos 10:26 de la Reina Valera, Ujú. dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. Mm, Y eso es lo que dice Hebreos 10:26 ujú. en la Reina Valera. Entonces, prácticamente lo que trata de decir ahí es que quienes después de haber conocido a Jesús, después de haber conocido a Dios, dice, pecan voluntariamente, dice, pero prácticamente lo que quiere decir es que no es que pequen, sino es pecar y ya no querer arrepentirse del pecado en el cual están, ¿no? Ujú. Sí, porque todos han pecado, ¿no? Así es. Sí. Muy bien, pues mira, muchas gracias, te felicito, Sergio. Hiciste por estudiar las escrituras, ir a otras referencias bíblicas, eh, desarrollaste el tema. Mira, el fruto te lo llevas tú, ¿no? Eso es muy bueno. Bueno, Perdón, sí, se oye mucho ruido. sí, ya vamos a apagar los micrófonos. Alguien está lavando trastes, creo. Wait, stay. Ya, muy bien, excelente. Bueno, entonces, gracias por lo que compartes, Sergio.
Y bueno, pues vamos a, al final vamos a seguir compartiendo algunas observaciones, pero concluimos el tema que vimos la semana pasada, me parece muy apropiado. Ustedes recordarán que ahora las manitas, los dedos, pues les hemos cambiado el nombre, ¿no? ¿Ustedes recuerdan qué nombre tiene este dedo? Enfatizadas. Enfatizadas. ¿Por qué? Porque cuando abra las escrituras tengo que ver, buscar, estar pendiente de que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, haya enfatizado algún tema, alguna persona, alguna situación, algún modelo, ¿verdad? Y ahí debo prestar atención, porque es una manera literaria en que el Espíritu Santo nos quiere mostrar algo. Y después, el siguiente dedo, el índice, ¿cuál es su nuevo nombre? Repetidas. Repetidas. Se busca palabras también, conceptos que se repiten. Se repiten tiene un propósito, cada asunto que se repite en las escrituras. Recuerden, el autor al final, las escrituras son inspiradas por Dios. El autor divino quiere que aprendamos algo y que tengamos muy claro alguna situación. Y entonces va a tener aspectos de repetición. Y al final de esta presentación, no vimos una repetición que me parece muy apropiada y se quedó ahí. Las cosas que se repiten, ¿no? Vamos a retomar del índice de las cosas que se repiten para abordar después en lo que nos quedamos, ¿verdad? Bueno, como vemos que el autor en la Biblia repite no solo palabras, no solo personajes que vimos Bernabé la semana pasada, a los que no han visto, les recomiendo que vean en la sesión pasada, pero lo vemos también en el libro de Jueces, es decir, en todo el libro de Jueces hay una repetición. Hay una repetición interesante. Hay una repetición que no he puesto acá, pero que me la traigo en la mente, que ahorita se me vino a la mente. El pueblo de Israel se desviaban porque no tenían rey. Y entonces ves esa frase que puede pasar desapercibida en el libro de Jueces. Ah, bueno, no tenían rey, no tenían rey, no tenían rey, pero lo que nos debemos dar cuenta es que el libro de Josué, de Jueces, perdón, de Jueces, ya está apuntando al lector en la necesidad de un rey para Israel. Entonces, fíjense, las repeticiones también nos van a preparar en el corazón de entender que el pueblo de Dios necesita de un rey. Y no solo lo necesitaba en ese tiempo, hermanos. El día de hoy, el pueblo de Dios necesita un rey. Entonces, las repeticiones nos apuntan a la obra y persona de Cristo, en este caso. Aquel es el rey que venía. ¿Por qué Mateo decía hijo de David? Porque Cristo sería aquel rey que necesita el pueblo el pueblo de Dios. Pero este rey es justo y es eterno. Pero bueno, las palabras que se repiten o los conceptos como rey en Josué tiene un aspecto teológico muy profundo. Pero ¿qué tal en Jueces? Pero ¿qué tal este patrón en Jueces? El pueblo se aparta de Dios. Es más, vamos a pedirle, Elvia, por favor, ¿puedes leer Josué 2 del 10 al 13? Los que quieran participar, que prendan sus cámaras, mis hermanos. Jueces, jueces, ¿no? Sí, Jueces, ¿y yo qué dije? Josué. Ah, exactamente, traigo Josué. No, Jueces, perdón, Jueces 2, versículo 10 al 13. Sí, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto,
y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Muchas gracias, Elvia. Miren qué situación tan triste. El pueblo de Dios abandona a Dios. Se vierte a la idolatría y hacen lo que a Dios aborrece. Vemos este patrón que se repetirá en el transcurso del libro de los jueces. Y cuando entendemos que se repite este patrón, vamos a entender mejor el libro de los jueces. Después, ¿qué sucede? Vamos a pedirle, a ver, Sergio, que si puedes leer el versículo 14 al 15 del capítulo 2 de Jueces. Un momentito, ahí voy. Pues 12, 15, ¿eh? 14, 15. Ok. Dice, no tomarán nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerán cosa inmunda. ¿No jueces? Perdón. Jueces 2, 14, 15. Perdón, discúlpame. Me equivoqué. Estoy en otra. Espérame. Aquí lo tengo, si quieren. Aquí está, ya llegué. Tú el siguiente, Lupita. Ahí voy. Pero le vamos a dar solo una oportunidad a Sergio. 14, ahí voy. Perdón. Dice, dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Leíste? Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual entregó a manos de robadores de los que despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Con Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Muy bien, excelente. Gracias, Sergio. Pues vean, el pueblo se aparta de Dios, se entrega a la idolatría. Dicen que no conocían a Dios, es decir, se habían hecho ajenos a Dios, a su ley. Pero entonces Dios responde y los entrega, ¿verdad? Hay consecuencias cuando se aparta el pueblo de Dios y Dios va a entregar al pueblo a sus enemigos. ¿Qué crees que pasa cuando están con sus enemigos? Pues mira, te tocó el versículo 15, Lupita, que es el último que leyó. Dice, cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se lo había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Ok, versículo 15, a partir del 15, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, que el pueblo de Dios va a clamar a Dios. Y dentro de ese clamar a Dios, entonces Dios va a responder al clamor del pueblo. ¿Y cómo va a responder Dios al clamor del pueblo? Dios va a levantar un caudillo, un juez que los va a liberar de la situación de derrota que estaba sufriendo el pueblo de Dios. Después pasa que Dios les va igual, Lupita, versículo 18. Sí.
Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba. Y durante la vida del caudillo, libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues Ok. sentía compasión de ellos. Miren nada Al, más qué bonito. Ay, perdón. Qué al hermoso. oír, al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Muy bien. Pues aquí hay muchas cosas que me recuerdan a Yahvé, que se aparece en la zarza y no se consume la zarza. Es el Dios que escucha, que ve, que conoce el sentir del pueblo, de su pueblo, ¿no? Solo que ok. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Dios levanta un caudillo que va a traer por un tiempo paz y prosperidad. Y ese patrón se vuelve a repetir en el libro, no solo en esa ocasión. Así es como se levanta cada caudillo o cada juez por la repetición de este patrón. Cuando muere el caudillo, entonces el pueblo o el mismo caudillo se distorsiona o muere, el pueblo se vuelve a separar a Dios, se vuelve a la idolatría, Dios los vuelve a entregar a sus enemigos, los hombres vuelven a clamar a Dios, Dios vuelve a responder con misericordia, gracia, amor, les levanta de nuevo un caudillo y de nuevo Dios les da paz, pero una paz que dura lo que ellos, lo que les dura la fidelidad al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, pues que ver la repetición, hermanos, en los libros, nos dan incluso hasta el tema, ¿no? Hasta el tema del libro. Bueno, aquí no aparece voy a volver a subir. Entonces, bueno, con esto concluimos lo que es la repetición, ¿no? Ahora vamos ya, el cursor de repente no se veía. Ahí está, muy bien. Entonces, decíamos que el pulgar es enfatizadas, todas las cosas, palabras, objetos que enfatizan. El índice va a ser las cosas repetidas, ya lo vimos, el último ejemplo hoy. Ahora, el dedo medio va a ser las asuntos relacionados, sean palabras, conceptos también relacionados. Es decir, que estas cosas relacionadas se refieren a elementos que tienen alguna conexión, alguna interacción entre ellas. Cuando tú estudies la Biblia, recuerda, eres un investigador y entonces vas a buscar cómo se relacionan varias cosas. Cuando estudias la Biblia, date cuenta de tres tipos de relación. La primera relación que puedes encontrar en el estudio bíblico es el movimiento de lo general a lo específico. ¿Cómo vemos eso? Pues Mateo nos da una buena enseñanza. Dice Jesucristo en el Sermón del Monte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tenéis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Empieza esta sección dentro del primer sermón que está en Mateo y habla de la recompensa. ¿Y qué recompensa tan pobre es aquel que hace delante de los hombres su justicia? Yo les pregunto, ¿cuál es la recompensa del hombre que busca ser justificado delante de los demás por sus buenos hechos? El reconocimiento de los hombres. Así es, el reconocimiento de los hombres, ¿no? Y esa recompensa es muy pobre, ¿no? El ser visto por los demás, ser reconocido como alguien espiritual, es de las recompensas más pobres que puede tener un hombre. El hecho que nos vean, fíjense, es la simple recompensa, Sí, pero no son yo observadas creo que por el Padre, ¿no? Y esa es la desgracia. ¿Serán buenas obras? Pues no lo sé, pero el Padre no es quien las está ahí viendo, ¿no? Entonces, es más bien uno, como decías, una vanagloria.
Este es un principio general, pero se va a mover a las siguientes 3 ilustraciones que da Mateo. Entonces vemos que aquí está el principio general. Pero ¿cómo se aplica este principio? Ah, bueno, se aplica cuando oramos. Precisamente cuando oramos, ya va de lo general a lo específico. ¿Quién puede ayudarnos con la lectura de Mateo 6, versículo 2 al 4, por favor? Yo si quiere leo. ¿Sí? Mateo 6 2 al 4 dice, ¿ah? Sí. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien, muchas gracias. Vean nada más cómo se va a aplicar este principio general. Se va a aplicar cuando damos, hermanos, cuando servimos a otros. Y como dicen acá, no como trompetas y anuncio de cuánto damos nosotros y qué buenos somos, ¿verdad? Para que nos alaben los hombres. No, ahí también se aplica ese principio y también debe ser llevado a la presencia de Dios y hacerlo con los motivos correctos, ¿no? De hecho, dice que tu mano izquierda lo que hace no lo sepa la derecha. Si vas a ayudar a alguien, que sea en secreto delante de Dios, no buscando la vanagloria. Entonces, ya viene algo específico. Después viene específico también en Mateo 6, 5, 15, que es la oración de los discípulos llamada el Padre Nuestro. Cuando ores, ve tú a solas y ora a tu Padre que está ahí en lo secreto contigo. Ok, ese principio general de Mateo 6:1 se aplica cuando damos y también en la oración. Pero no solo ahí, también da otro ejemplo en el versículo 16 y 18, cuando dice, cuando estéis ayunando. Entonces se aplica cuando damos, cuando oramos y cuando ayunamos. Cuando estéis ayunando, no seáis como los hipócritas que desfiguran sus rostros sombríos para demostrar a los hombres que están ayunando. De cierto os digo, ya están recibiendo toda su recompensa. De nuevo, ¿verdad? Una pobre recompensa. Pero cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Qué hermosa relación íntima la que habla acá Mateo. Y todo tiene que ver, hermanos, que cuando abrimos la Biblia y buscamos estos aspectos, nos ayudan a entender más el sentido de las escrituras. Entonces, debemos ver las cosas que están relacionadas, cómo se relaciona el versículo 1 con el resto del capítulo. Y a veces lo dejamos, ¿no? Lo pasamos por alto, pero no, aquí hay un principio y de ese principio vemos 3 ejemplos específicos aplicados. Y esto nos va a ayudar mucho entonces a que cuando abramos la Biblia podamos entender el sentido, ¿verdad? Y podamos nosotros también enseñar ese sentido a otros. Vemos otro ejemplo, es Génesis 1:1. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra, ¿no? Aquí vemos, está hablando de lo general. De hecho, usa un hebreísmo aquí el escritor Moisés. Cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, es literal. Dios creó los cielos y la tierra. Pero también es una frase hebrea que se refiere, cielo y tierra es todo, todo, desde el cielo hasta la tierra, Dios creó todo. Es como cuando te dicen, oye, ¿cómo te duele? ¿Te duele? ¿Estás enfermo? Sí, me duele de la cabeza a los pies el cuerpo. ¿Qué quiere decir?
Que le duele la cabeza, sí. Que le duele los pies, sí. Pero quiere decir más bien que le duele todo el cuerpo. Entonces, bueno, aquí Dios nos dice en sus escrituras que Él creó todo, desde los cielos hasta la tierra, y literal cielos y tierra. Eso sería lo general, ¿verdad? ¿Qué sería lo específico? Ah, bueno, ahora te va a hablar ya específico, ¿no? Ya se va a centrar en la tierra, ¿no? Porque dice, Dios creó los cielos y la tierra. Y después, ¿qué dice? Y la tierra estaba en caos, oscuridad. Ah, mira, del cielo y de todo lo que hay, se enfoca en la tierra. Y en la tierra se va a enfocar en un día, en el día que creó la luz. Y después se va a enfocar en que separó las aguas de los cielos, de la atmósfera y las de la tierra. Y después se va a enfocar en la tierra seca. Y entonces vemos que hay que viene aquí de lo general a lo específico. Y eso entonces sí nos tiene que abrir los ojos, ¿no? Estamos viendo, entendiendo algo, ¿no? Así es sucesivamente. Cada vez que encuentras una declaración general en las escrituras, presta atención a lo que viene debajo, ¿no? A lo que nos sigue escribiendo, lo que el Espíritu Santo inspiró que se escribiera. Y nota si los escritores dan una secuencia o lo que estamos viendo aquí, una relación a esa frase primera o esa declaración que hizo la Biblia. Esto te va a ayudar mucho a no divagar al estudiar la Biblia, sino a centrarte y a entender lo que quiere transmitir el Espíritu Santo, ¿no? Vemos dentro de ver las cosas relacionadas, no solo el movimiento de lo general a lo específico, también la Biblia va a relacionar por medio de preguntas y respuestas. Las preguntas son unas herramientas, de las herramientas más poderosas en la literatura, ¿no? Y sobre todo en la comunicación, porque las preguntas nos obligan a qué? Miren, a pensar, ¿no? Cuando te preguntan en el trabajo, ¿por qué llegaste tarde? Mira, ¿no? Empezamos a pensar de más y hasta oscilamos en el territorio de lo fantástico, pero bueno, toda pregunta nos va a hacer pensar, ¿no? Es una herramienta muy potente y los autores bíblicos van a utilizar preguntas, pero son preguntas estratégicas con respuestas útiles. Por eso, cuando encontramos una pregunta, aquí hay un aspecto de relación, ¿no? Vamos a relacionar esta pregunta con lo que viene después. Entonces, las epístolas, una, pues, que nos va a salir a la mente, va a ser Romanos, ¿verdad? Romanos es un ejemplo. Pablo constantemente en el libro de Romanos va a hacer preguntas. Y después de hacer esas preguntas, Pablo va a responderlas. Y ahí debemos prestar mucha atención. Son importantes las preguntas porque nos hacen pensar y son importantes las respuestas bíblicas. El día domingo, aquí en Tlaxcala, vimos una clase y la clase, el título de la clase era una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién es Jesús? Realmente tenemos una respuesta contundente, bíblica, de quién es Jesús. Eso es lo que provoca las preguntas. Pero aquí en Romanos, pues Pablo las va a utilizar. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? Fíjense, qué pregunta, ¿no? Hablando de la gracia y una pregunta que hasta el día de hoy muchos se las hacen. Pues, ¿qué diremos? Cuando escuchan la gracia, en verdad, permaneceremos entonces en el pecado para que abunde la gracia. Pero en ese mismo versículo, que es da la respuesta Pablo, ¿verdad? Bueno, no, en el versículo 2, de ninguna manera, ¿no? Ahí está, de ninguna manera. Es decir, la gracia no te lleva a querer vivir en el pecado. Es una gracia mal entendida. No es gracia ni siquiera eso, ¿no? Entonces, de ninguna manera, y son buenas preguntas porque nos las hacemos cuando escuchamos de la gracia
pero no vamos a la Biblia, donde ya se hizo esa pregunta y ya se dio esa respuesta. Después, Pablo sigue utilizando las preguntas y lo hace de una manera retórica, y lo vemos en Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De nuevo, hermanos. ¿Perdón, Caro? Sí. Y de nuevo, y este tema, me decía un hermano, ¿verdad? Sí, que está muy en boga en las redes sociales estos debates, ¿verdad? De los, de esa desviación herética que dice que las obras son capaces de salvarte, y hay y la otra postura, la bíblica, que es la gracia. Entonces fíjense, esta pregunta que está encendiendo las redes sociales, la Biblia ya lo hizo, y tú la descubres si buscas relación. Y entonces el mismo autor va a responderla en el mismo versículo, de ninguna manera. Es decir, no es así. El debate se acabó, señores, ¿no? Así llega Pablo con una pregunta retórica a acabar todo este deleite humano donde el hombre recibe su recompensa, que es la admiración de otros, pero llega a las Escrituras con una verdad contundente, ¿verdad? Entonces, parecemos que entonces aquí debemos prestar atención a las preguntas, las respuestas que nos obliguen a pensar y a relacionar conceptos, preguntas, aseveraciones, no sé, y después lo que viene. Vemos si hay relación, ¿no? Hay preguntas que tienen tanto peso, hermanos, que no dan respuesta. Así, es que no necesitan respuesta. ¿Y tú las ves en qué libro? Job. En Job. Cuando Dios está hablando con Job y está discutiendo, y él le pregunta, ¿y dónde estabas tú cuando los cielos y la creación? Y obvio, así, no requiere una respuesta a esas preguntas, ¿no? Son abrumadoras. Entonces, y le dice Dios a Job, responde, ¿no? Pero es un sarcasmo. Dios le lanza varias preguntas durante 2 capítulos con sus propias respuestas. Claro, Job, no voy a esperar tu respuesta porque no la tienes. Entonces, aún ahí, las preguntas están relacionadas con las mismas respuestas, e implícito, pues, que es incapaz Job de responder. Prestemos atención, hermanos, a preguntas y respuestas. Entonces, bueno, hemos visto las preguntas y las respuestas. Estamos viendo también que el movimiento de lo general a lo específico, esto es dentro de la relación. Miren, si hay quien pregunta, hermanos, y que debemos de tener cuando pregunta y que utilizó esta herramienta literaria, fue nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? Las preguntas que hace Jesús, ¿verdad? Para detenernos, para pensar profundamente, para pensar en Él y en nosotros, en nuestra incapacidad. Qué curioso, estamos viendo ahorita preguntas que arrojan muchas respuestas a dudas que han surgido, ¿no? Somos incapaces aún de aumentar un codo a nuestra estatura. Entonces, esta pregunta Sí, la respuesta es nadie, ¿no? Exactamente, la respuesta por obviedad es nadie, nadie, ¿no? Jesús nos quiere llevar a esa realidad que somos incapaces de, por nuestros propios méritos, de agradar a Dios o de merecer algo de Él, ¿no? Mucho menos la salvación, imagínate, ¿no? Él está diciendo que ni siquiera podemos añadir algo de estatura a nuestras vidas. Entonces ya son preguntas
que nos deben hacer reflexionar de nuestra dependencia de Dios, de nuestra absoluta dependencia a su gracia y a sus méritos. Viene otra, Marcos 4:40, y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Fíjense la clase de preguntas de Jesús. No las pudimos haber hecho hoy, ¿no? De hecho, hoy me la hice, ¿no? ¿Por qué estamos amedrentados? ¿Será una cuestión de fe? Más bien, ¿qué tal mi confianza? Pues todas estas reflexiones surgen de las preguntas y debemos relacionar entonces las preguntas con la enseñanza que sigue. Mateo 26:40 también. Luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo, dice a Pedro, ¿no pudisteis velar conmigo una sola hora? Bueno, es que deberíamos hacernos esta pregunta todavía el día de hoy, ¿no? Las preguntas de Jesús son maravillosas. Creo que Caro hizo una vez un ejercicio así. Ah, y también está Aide, si no mal recuerdo, de estar subrayando las preguntas que hace Jesús en algún evangelio, me parece, ¿no? El taller de Marcos. En el taller de Marcos. Ah, muy bien. Exactamente, están viendo las preguntas. Entonces, son muchos ejercicios que se pueden hacer de relación, ¿no? Las preguntas y respuestas demandan atención, hermanos. Cuando tú llegues a una pregunta en la Biblia, recuerda ver el dedito y decir, ok, aquí hay alguna relación que debo estar buscando, ¿no? Entonces, son claves importantes. Los que no me entienden de ver los deditos, pues vean la clase anterior, ¿no? Un poquito en la introducción ya se los expliqué. Hay relación no solo en las preguntas y respuestas, también hay relación en la causa y efecto. Entonces, de lo general a lo específico, preguntas y respuestas y causa y efecto van a tener mucha relación. Los autores bíblicos van a mencionar una causa para después, por consiguiente, es decir, el efecto, ¿no? Esta es la causa y esto produce aquello. Cuando observas algún aviso en las escrituras, mira si el autor da algunas razones para su recomendación, ¿no? Es decir, está dando, tengan cuidado con esto porque aquello. Ah, mira, aquí está la causa y estoy viendo el efecto. Mira si está poniendo una relación de causa y efecto que normalmente los autores bíblicos lo utilizan. Si haces esto, entonces ocurrirá aquello, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, Salmo 1, versículo 2 al 3, ¿no? Dice en el versículo 1, no sigáis. Bueno, vamos a ver, desde el versículo 1, eso está muy poco. Y aparte no quiero inventar. ¿Salmo 1? Salmo 1. Lo tienes ahí en la pantalla. Versículo 1. Ah, ok. Es que, ¿Bienaventurado? sí, tú te lo sabes de memoria. ¿Cuál bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores? Sino, ahí ya hay un contraste, pero no estamos viendo el contraste. Si no es contraste. Que en la Torá de Yahvé está su delicia y en su ley susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a surcos de riego, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y todo lo que hace será prosperado. Por ahí un micrófono abierto. Entonces, muy bien. Ya, se lo cerré. Ahí está. Entonces, aquí, ¿cuál es la causa? ¿Quién ve la causa y el efecto en este versículo? Es el estar plantado, dice que junto a las corrientes de agua o los surcos de riego y el efecto es que va a haber fruto constante a su tiempo y que la hoja no se va a marchitar y que va a ser prosperado en todo lo que haga. Excelente, maravilloso, muchas gracias. Qué maravilloso. La causa, estar bien sembrados
en la verdad. El efecto, miren, fruto, ¿no? Y lo dice hermosamente, de forma hermosa, perdón, este poema bíblico que es el Salmo 1, 2. Habla del fruto. Estás plantado en el consejo de Dios, vas a florecer, vas a prosperar espiritualmente. Y fíjense, vemos la causa y el efecto, pero después, si no vemos la causa y el efecto, andamos en la vida. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué no prospero en mi vida espiritual? ¿Por qué no? Ah, bueno, te voy a decir por qué. Porque hay una causa de todo eso. Sí, es cierto, es una causa. Mi mal discipulador, las clases, el internet que me distrae y me quita horas de trabajo, mi vecino que pone música ranchera y que me gusta bailar. Y empezamos, no, la causa no es esa. La causa es que tú no estás sembrado en las verdades bíblicas. La causa es que tú no estás cerca del agua viva, que es la palabra de Dios. Esa es la causa. Ah, no te creo. Claro que sí. Mira, aquí está la causa y el efecto en el Salmo 1. Ah, fíjense, toda esta herramienta de causa y efecto, si la relacionamos, hermanos, tiene mucho poder en nuestro estudio bíblico. Mucho poder en nuestro estudio bíblico. Entonces, vemos otro ejemplo del Antiguo Testamento, Proverbios 5.1. Proverbios 5.1. La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor. ¿Dónde ven la causa y dónde ven el efecto? Hay dos causas, ¿no? La primera, la blanda respuesta, y el fruto, perdón, el efecto es que provocará ira. Y en la segunda parte hay otra causa que es que si tengo palabra hiriente, pues hará subir el furor. El resultado será el furor, subir el furor. Así es, exactamente. Aquí vemos dos causas y dos efectos, ¿verdad? La palabra blanda o la blanda respuesta. ¿Cuál es el efecto? Si Aranzazú, pues aplaca la ira. Y sí, la otra causa es la palabra hiriente, es la causa, el efecto sube el furor. Y esto, pues, es una realidad, ¿verdad? Una realidad cotidiana. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el, el Señor nuestro. ¿Cuál es la causa ahí? El pecado. Así es. El pecado es la causa. ¿Y cuál es el efecto del pecado? Muerte. Muerte. Ok, ya, muerte. Pero resulta ser que ahorita lo decimos, pero se nos olvida. Y empezamos a pensar que el pecado no da la muerte porque Dios es muy bueno. ¿Cómo es que va a haber muerte en el pecado? ¿No? Así Dios es muy bueno, entonces, y empezamos a negar verdades. No, no, es que este es un principio bíblico. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cuál es el efecto del pecado? Siempre será la muerte, la muerte. ¿O cuál es la muerte, la causa de la muerte espiritual? El pecado, ¿no? Es decir, eh, lo vemos en nuestras propias vidas, hermanos. Cuando le abrimos la ventana o la puerta, no sé cómo decir, el corazón al pecado, empieza a podrirse, a morir muchos aspectos, ¿no? La confianza, la fe, la alabanza, la adoración, el estudio bíblico, empieza a entrar muerte, muerte. Eso es porque siempre será, hermanos, el efecto del pecado, muerte. Entonces, ver estos aspectos que se relacionan lo general a lo específico,
las preguntas y respuestas, la causa y efecto, si lo tenemos en nuestras antenitas cuando estudiamos la Biblia, hermanos, pues vamos a sacar mucha bendición de nuestro estudio bíblico, ¿no? Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la causa aquí? Adaptarse al mundo. ¿Esa es la causa? La causa es ser transfigurados, Sí, ser ser transfigurados. transfigurados por la renovación de la mente. Esa es la causa. Así es, la causa es esa, ¿verdad? Ser transformados a través de la renovación de la mente. Si yo soy transformado a través de la renovación de la mente, ¿cuál es su efecto? La voluntad de Dios en mi vida, que es buena, agradable y perfecta. Conocer la voluntad de Dios. Discernir, Ay, conocer. Es la capacidad de discernir la voluntad de Dios. ¿Por qué no tenemos esa capacidad de discernir la palabra de Dios? Bueno, sí hay una causa. Es que tienes que ser transfigurado por la renovación de la mente. Si no tienes esa transfiguración que es divina de la mente, ese cambio de pensamiento, el efecto será que no puedes discernir la palabra de Dios. Y es muy triste, hermanos. Es que en verdad es muy triste cuando no somos transfigurados por la renovación de la mente, porque nos perdemos, dejamos de ser capaces de discernir. Imagínense, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí en Colosenses 3, 1 y 3. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto de acá? Veamos. La causa es que fuimos resucitados con Cristo. Así es. El No, efecto, pues, puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo. Esa es la causa. ¿Cuál es el efecto de ser resucitados en Cristo? Buscar las cosas de arriba. Ok, buscar las cosas de arriba. Pensar en las cosas de arriba. Así es, pensar en las cosas de arriba. ¿Y por qué pensar o buscar las cosas de arriba? Ya morimos a la manera pasada de... ¿A quién te encuentras arriba? A Cristo y a Dios, A Cristo. ¿Y cómo está Cristo? a la diestra de Dios, dice Cristo que fue con Cristo. A la resucitado, diestra de Dios. Dios. Está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué implicación tiene que esté sentado? que gobierna, Que es Está a la par de Dios. que está a la par de Dios, que es Dios que gobierna soberanamente en su trono, que está sentado. Que es rey. Que Él es rey. Es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que es Señor, que es Salvador, que es Kyrios, no, Curios en griego. Ahora, ¿por qué moriste y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios? Y miren, hermanos, el efecto de que somos resucitados en Cristo.
El efecto de ser resucitados en Cristo es que ahora nuestra vida se encuentra ¿en dónde? En Cristo. En Cristo. Escondida. Escondida en Cristo. Algo que es Escondida con Cristo, en Dios. exactamente. Es decir, si Dios te está buscando, ¿a quién tiene que ir primero? Hacia Cristo. Tiene que ver al lado, ¿no? A Cristo reinando, ¿no? Carito, ¿tú quieres comentar algo? Perdón, cuando termines la idea. Ya la terminé. No, es que quería solamente, perdón, no me doy cuenta que estoy aquí. Quería decirles que, bueno, algo que nos ayuda mucho a ver causa y efecto es ver las conjunciones que aparecen, ¿verdad? Entonces, y vamos a como que prestarle atención a esas palabras, ¿no? Esos conectores, ¿no? Y por ejemplo, en Romanos nos dice, decían sino, ese sino es tiene que ver, y también tiene que ver el otro que para qué. Ese famoso para qué nos va a dar esa explicación. Está más adelantito. La que estaba. Ah, sí, esa. ¿Para qué? No, y hay un para qué en Romanos 12, y así nos ayuda. Ese para qué, puesto que, si se dan cuenta, son para causas y para efectos. El por qué también, ¿no? Está relacionando, entonces nos va a ayudar a encontrar esa causa-efecto o esa relación coordinante o esa relación adversativa, ¿no? Son esos conectores, por eso están, nos ayudan a una mayor comprensión de lo que está diciendo el texto. Y es una herramienta para encontrarlos. Entonces voy a mi Biblia, subrayo el si no, me va a mostrar, hay una causa y efecto o un contraste. En este caso, siempre el si no va después de algo negativo comparado con algo positivo, si se dan cuenta. Contraste. Y no adoptéis, siempre es negativa la primera, viene el si no, vas a decir algo positivo. ¿Se dan cuenta? Siempre el si no, igual pasó en Salmo 1, sino que porque está comparado algo negativo con algo positivo. Luego más adelante está el para qué. En este caso no estábamos viendo lo adversativo, sería el contraste, pero aquí estábamos viendo con el para qué, pues la causa, el efecto, perdón. Y cómo nos ayuda. Si dan cuenta, entonces si no, Salmo 1, porque está comparando lo anterior, que era negativo, y ahora va a decir con algo positivo, que es deleitarte, porque antes dijo todos los negativos, que no anden ¿te acuerdan? De no hagan causa común, no se sienten. No te sientes, no andes, ¿no? Y después lo está comparando aquí con algo positivo, sino que en la ley ahora todo lo que viene ahorita son positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y al final, da su fruto y su hoja no se marchita, todo el que hace será prosperar. Será como un árbol plantado, en este caso, pues no. Pero esos nada más esos conectores que necesito. Sí. Muchas gracias, Carito. Pues es que vean, si una de las palabras más y de las más importantes son estos conectores, ¿no? Que nos ayudan a entender el sentido del texto y que a veces los pasamos así por largo, ¿no? Encontramos este si no, y todos estos aspectos le van a dar sentido a las escrituras, ¿no? Entonces es importante lo que nos señala Carito para nuestro estudio bíblico y que con eso vamos a encontrar más fácil causa y efecto, o comparaciones o contrastes y con estas pequeñas palabras que vemos ahí, ¿no? Está preguntando, perdón, si los conectores tienen que ver con las versiones de la Biblia. Los conectores van a tener que ver con la sintaxis.
¿no? Con la Sí. sintaxis, y entonces las diferentes versiones a veces conservan la misma sintaxis, a veces no. El Así es. conector es algo diferente, o sea, el conector está dándote a entender, ¿verdad? Una oración, a una oración compuesta, siempre la va a relacionar. Una oración compuesta. ¿Qué quiere decir? Que hay una oración completa de un lado, viene el conector y viene otra oración completa. ¿Qué hace de que haya una oración? Es que en cada una de ellas hay un verbo, y esos son de sintaxis. O sea, eso es como se está estableciendo en español. Son conectores en nuestro idioma. Son conectores en nuestro idioma, pero sí, efectivamente, las versiones pueden cambiar y presentar diferentes estas conexiones que tal vez no las vamos a identificar luego. Una parte del ejercicio del estudiar la Biblia y de la observación y del estudiar de forma imaginativa, ¿cuál es? Leer varias versiones. Leer varias versiones, hermanos. Entonces, si leemos varias versiones, ay, aquí está un disparate, vamos a encontrar más conectores en otras versiones y nos va a arrojar más claridad. Por eso, estudiar más versiones, ¿no? Bueno, vamos a apagar de nuevo micrófonos y vamos a continuar. Y ya al final vemos. Entonces ya vimos. Pulgar, enfatizada, ¿verdad? Después. Repetidas. Repetidas. Después. Relacionadas. Bueno. ¿Y después? Tú dinos. Vamos a ver. Pues van a ser dos. Va a ser las similares y las diferentes. Similares y diferentes. También debemos buscar similares y diferentes en las escrituras. ¿A qué se refiere todo esto con similares y diferentes? Bueno, los escritores bíblicos le dan a un conjunto de términos para resaltarlos, similitudes. Van a utilizar las similitudes porque quieren exaltar un principio, una verdad. Y los dos más comunes que encontramos en las escrituras, precisamente es así y cómo. Cuando encontramos estos conectores así o cómo, debemos prestar atención al texto. Nos va a arrojar mucho entendimiento, detenernos y comprender estos asuntos, porque indican una figura del lenguaje llamado símil, la cual es una palabra pues pictórica que dibuja la comparación entre dos cosas. ¿A qué me refiero? En la práctica es mucho más sencillo. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, oh Elohim, te anhela el alma, ¿no? Como el ciervo que brama por las corrientes de agua. Y entonces aquí vemos que es una imagen sobrecogedora, ¿verdad? Imagínense el siervo que está sufriendo y está en un punto agonizante y pues brama por la sed que él tiene. Realmente es una escena conmovedora, crea una atmósfera, ¿verdad? Es impresionante que las escrituras utilicen estas imágenes para que nosotros con nuestra imaginación podamos ver esa atmósfera muy sensible. Entonces el salmista va a comparar su anhelo de Dios con un siervo sediento, ¿no? Como el siervo que brama por las corrientes de agua. Así es. Y tiene un elemento común, o sea, que es sed. Así es. ¿No? O sea, está poniendo el símil, lo que hace es que compara dos cosas para que emerja una tercera, en este caso, en el lenguaje poético, en un salmo. Entonces, está haciendo este énfasis en la sed. Es una imagen poética de una sed abrasadora, una sed que hace que brame un ciervo.
sea, como jadeando, ¿no? Por eso es que las diferentes versiones van a tener estos términos, ¿no? Porque tratan de poner esta imagen en el español con los términos que utilizaban en el idioma original. Pero esa es la idea. Siempre que hay una comparación, un símil o una metáfora va a ejercer bueno, la metáfora es un poquito más elevada, pero ejerce un tercer elemento en este sentido, como hace el énfasis a ello, al hacerlo. Muy bien, perfecto. Excelente, gracias, Carito. ¿Alguien le recuerda este símil a alguno en el Nuevo Testamento? Como decía Caro, ¿no? La sed, la palabra, esa sed que... Yo busqué como comparar las versiones y otra palabra que viene en otras versiones es anhela. Ajá. Bueno, Ajá, anhela, aquí, anhela corrientes de agua, dice en otras versiones. ok. No, esta es como por acá, ¿no? Ahora sí, ¿No? Ujú. Ok, bueno, pero sí se entiende, entonces, muchas gracias, el símil, el sentido de símil, pero en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan alguno? Sí, la En carta de Pedro, Santiago está sí, llena. Claro, la samaritana. claro. Primera de Pedro 2:2 dice, y de nuevo vemos aquí un símil: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Ahora Pedro utiliza un símil, compara entre el apetito de un recién nacido por la leche de una madre y el apetito del creyente por el sustento de la palabra de Dios. Y entonces aquí sí brinco a la aplicación, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Tienen sed o no tienen sed? ¿Verdad? Claro. Y hay que estar evaluando estas verdades y sobre todo en un mundo donde la situación siempre será oscura, siempre será de un ataque a Cristo, a la iglesia, a la verdad, a Dios. Si nosotros no nos saciamos con la buena carne que es las escrituras y estamos comiendo golosinas del engaño, al final, pues no vamos a tener ahí hambre de ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Desnutrición. Una desnutrición bíblica. Y hermanos, pues miren que estamos hablando de que es una realidad en el mundo cristiano y es una realidad en nuestras iglesias. Hay una desnutrición bíblica y que necesitamos entonces que nuestro corazón se apegue más a Dios y genere esa hambre, ese anhelo del, ¿cómo qué? Te voy a dar un símil, como el siervo que está en el desierto y que brama o anhela saciarse y está ahí el animal pues brama, ¿no? Pero no sé cómo hace el No, ciervo, ¿no? como cuando jadeas que va corriendo y es un Sí, ruidito. exacto, ¿no? No hace no, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque los nombres en hebreo de los animales tienen que ver mucho con cómo hacen. Y eso está interesante. Entonces, bueno, aquí, hermanos, fíjense, cuando un niño quiere leche, ¿qué hace? ¿Se está calladito, quieto, hasta que a la mamá se le ocurre alimentarlo? Llora No. desesperadamente. Sí, va a hacer algo. El niño va a adquirir la leche a como dé lugar. No, son las 2 de la mañana. No, yo me callo. Me puedo aguantar la lechita para las 8 de la mañana cuando ya están así mis papás más despiertos. ¿Así pasa eso? No importa la hora, si es madrugada, día y noche, no importa si estás o no ocupada, el niño quiere su lechita y punto final, ¿no? Bueno, es el anhelo, hermanos, de la palabra de Dios que habla con este símil, como que sí nos abre más el entendimiento, ¿no? La manera en que se debe buscar a Dios. Bueno, esos son los similares y lo utiliza las escrituras, nos ayuda a las escrituras para que entendamos eso, ¿no?
Ya y se los repetí de nuevo. Sería como un, en el caso de Primera de Pedro, como un apetito insaciable, ¿no? O sea, es lo que trata de, o sea, esta imagen, esta comparación para un apetito insaciable igual, así debe ser en mí como creyente, así como ese bebé es insaciable su apetito solamente de la leche materna. Lo único que necesita, es suficiente eso para crecer. En el caso nuestro, lo único que necesitamos siempre va a ser eso. Y cómo estamos actualmente tiene que ver con cuánto hemos comido de esa palabra. ¿No? Aquí no quiere decir que, porque eras joven cristiano, pues la leche es... No, no, no. Se refiere a otra cosa. No, no es el mismo término que en hebreos. Aquí es, para el símil es otra cosa. O sea, todo cristiano requiere de la palabra no adulterada, o sea, la Biblia, para crecer. Porque luego la confunden esta con la de Hebreos, de que ya no leche, por ahí está comparando otra cosa, o sea, alimento sólido y eso, pero como si la palabra no, siempre la palabra va a ser leche, esa leche no adulterada, ese único alimento que el cristiano necesita toda su vida. Suficiente, como el bebé. Exactamente. Bien lo has dicho, Caito. Muy bien, así. Para el niño es lo que requiere, él no te va a pedir un bistec, no te va a pedir la sopa de pollo con, no sé, ¿no? Este caldo de gallina con, que le ponen, ¿cómo se le llama? Mollejas, ¿no? Mollejas, mi amor. Mollejas, sí, no te va a pedir eso el bebito, ¿no? Él es suficiente su lechita y tiene todo lo necesario la leche para su crecimiento. Esto, y como bien dice Caro, no significa aquellos que siguen ya cuando tienes 40 años y quieres tu lechita, ahí sí, eso no se refiere, ¿no? Ahí ya tienes que comer carne sólida. Bueno, gracias, Carito. Pero también existe, y las escrituras utilizan la metáfora, ¿no? La metáfora. Y ese recurso está relacionado también con el símil, si se dan cuenta, ¿no? La metáfora, donde la comparación es hecha ya sin la palabra como y así. Tal vez no aparecen como o así. O más bien, o aparecen la palabra como sí. Pero vamos a ver en Juan 15:1, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. ¿Ok? Primero detectamos aquí que está hablando de una manera figurada. Si Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, como que una vid verdadera. Aquí hay mucho simbolismo. El Padre es el viñador, mucho simbolismo al Antiguo Testamento, ¿no? Entonces vemos esta metáfora. Está hablando de la manera figurada, no literal, nos da una ilustración de la relación que tiene el Padre con los creyentes. Y esa relación de Cristo con el Padre, ¿no? Y esa relación que podemos tener con ellos. Y va a usar la metáfora para esa relación de unidad, de dependencia, la vida. Entonces vemos que Jesús está usando una metáfora. Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua, ya versículo 5, y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7, no te sorprendas porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí empieza una metáfora. Y Jesús está realizando esa comparación de un bebé que nace. Detengámonos a esta metáfora, que por algo la ha sacado Jesús, ¿verdad? Cuando un bebé nace, ¿qué es lo que tal vez te llama más la atención de un bebé? Da su primer respiro. Ok, ¿no? Respira por primera vez, ya no está
alimentándose pues cordón umbilical, ¿no? Ya da un respiro y empieza a vivir de otra manera. Su alimentación va a cambiar, va a conocer a sus padres, ya no está haciendo una placenta, que esto me recuerda a Salvador Dalí y sus disparates, ¿verdad? Cuando él recordaba que estaba en la placenta, ¿no? No, aquí ya todo para el niño, para el bebito, todo es nuevo, nuevo alimento, nuevos padres, una nueva forma de vida. ¿Te das cuenta que esta metáfora sí nos plantea la vida de un creyente? Que cuando nacemos en Cristo, ya conocemos a nuestro Padre, que cuando nacemos en Cristo como el bebito que ya conoce a su familia, nosotros conocemos a la familia de Cristo, que como bebito que nace ya se alimenta diferente y nos alimentamos ahora con la palabra de Dios y no es como antes que salíamos así como indiferentes. Entonces, esta metáfora sí nos da mucho aspecto de entendimiento de lo que quería decir Jesús. Norma, por favor. Gracias. Sí, algo que yo pienso de cuando nace un bebé, pues es que es totalmente dependiente de los papás, o sea, no puede hacer nada por sí solo, o sea, depende 100% de los papás, así como nosotros debemos depender 100% de Dios. Perfecto, perfecto. ¿Dónde se siente más seguro el niño? ¿En su cuna solito y el niño está haciendo ahí un sketch, una obra simbólica de su nacimiento, o en los brazos de su mamá? ¿Dónde el niño se siente más seguro? En los brazos de su mamá. En los brazos de su mamá, en la protección de su mamá. Es más, es tan indefenso que cuando ves a un niñito, un bebito, dices, y sus bracitos y sus manitas así chiquitas, tú dices, wow, qué indefenso, qué frágil. ¿Cuánto requiere, como bien decía Norma, esa dependencia de su mamá? Pero toda esta metáfora nos ayuda a abrir la mente y a entender más. Carito, por favor. Sí, en este caso la metáfora tiene que ver compara el nacimiento físico con el nacimiento espiritual. O sea, se nace no de carne ni de sangre, ¿no? Sino que se nace del espíritu, él lo va explicando. Pero, o sea, la comparación o la imagen visual tiene que ver con algo que podemos entender, sería el nacimiento físico, para poder entender el nacimiento espiritual, que es divino, ¿no? Entonces, es por ahí. Exacto, Caito. Excelente, gracias. Ahora bien, Nicodemo lo entendió. Pues, vemos las escrituras. ¿Y qué decía Nicodemo? ¿Cuál fue su pregunta? ¿Alguien la recuerda? Que cómo iba a poder Sí, volver a nacer de su madre. Sí, cómo exactamente, un ¿no? hombre puede volver a entrar a su madre y nacer de nuevo. Sí, no, una Un locura, hombre ¿no? adulto. Ajá. Sí. Entonces, Jesús está aquí llevando una comparación. Bien lo ha dicho Carl, como un nacimiento físico, el niño recibe todos los recursos para la vida, así se tiene que nacer de nuevo, espiritualmente, para estar equipado para la vida eterna. Entonces Nicodemo parece ser que no lo entendió, lo vemos por ahí en los siguientes Pero también fue versículos. buena la pregunta de Nicodemo, ¿no? ¿Cómo Sí, puedo nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, sí estaba, porque no entendía esta metáfora. nos vamos entonces a las preguntas. Ahí aparece una pregunta. Entonces, ya, Carol la toma y presta atención. Viene una pregunta. Aquí van a haber cosas similares. A ver, ¿qué pasa con esa pregunta? ¿Sabes qué pasa? Jesús le va a responder con un sí. Y entonces Jesús le dice, recuerdan, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces, ya, ¿se dan cuenta cómo puede
esta sección de Juan tomar una dimensión diferente y un entendimiento más profundo si empezamos a aplicar todos estos ejercicios de observación, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, están las cosas iguales, las cosas diferentes también, que debemos entender, porque el otro lado, las cosas, pues sí, las metáforas que son parecidos, sí, okay, pero ¿qué pasa con las diferentes? Pues está la comparación, está el contraste, están las cosas que son diferentes, ¿no? Se metió una ratita aquí en el CPU. Ahí está ya. Ok, entonces las cosas diferentes. Vemos el uso de estos conectores, pero cuando tú encuentras un pero, tienes que prestar mucha atención a lo que se dijo anterior y a lo que se va a decir. El pero nos despierta. A ver, estás leyendo superficial la Biblia, porque ya llegaste a un pero y no sabes de dónde vienes. Tienes que saber de dónde vienes, porque este pero va a poner tal vez un contraste o algo diferente. La palabra pero nos da una pista que algo va a cambiar de dirección. En Mateo 5, Jesús le repetía a la audiencia, ustedes han escuchado. Claro que lo habían escuchado, eran hebreos, habían escuchado la Torá. Ah, bueno, pero ¿cómo que pero? ¿Hay algún pero para la Torá? Bueno, pues sí, pero yo les digo, Jesús con toda autoridad toma la Torá, el texto sagrado hebreo de toda la Tanakh, que son los escritos, los profetas y la Torá, el más sagrado para los hebreos era la Torá. Y Jesús va directamente, ¿no? De Deuteronomio y agarra otros versículos. Ustedes han escuchado esto, sí, pero yo les digo, así, yo tengo la autoridad sobre la Torá. Yo soy el intérprete que te va a mostrar quién es Dios. Y entonces ahí ese pero nos muestra a Jesús con una autoridad divina sobre el texto que es la Torá. Pues dices, wow, solo que Jesús fuera el texto divino hecho carne. Ah, pues sí, fíjate que así es, ¿no? Él es precisamente el verbo, el logos que se ha encarnado, hermanos. La sabiduría de Dios, el Hijo de Dios eterno hecho carne. Ese pero puede abrirte el entendimiento de esa autoridad divina de Dios, de esa interpretación que Dios da con ese pero. En Gálatas 5, Pablo escribe las obras de la naturaleza pecaminosa y se conoce bien las obras de la carne, ¿verdad? Y da una lista de pues los frutos de la carne, ¿no? Pero en el versículo 22 da vuelta al asunto y dice, en cambio, o pero, fíjense, pues depende de las versiones, más el fruto. Más el fruto, pero el fruto, esos conectores que nos dan una bofetada y nos dicen, despierta, estás leyendo el texto divino, dice, a ver, ok, el fruto del Espíritu, y nos da una lista de lo que es el fruto del Espíritu. Y así establece un contraste entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y esto es realmente pues algo muy hermoso, ¿no? O sea, 9:24. Muy bien. Entonces, no sé, ¿qué piensan de esto que estamos practicando por acá? Para ya concluir y irnos temprano a casa. Sandra, ¿levantaste la mano o estás como estornudando? Ah, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si no, si no hay nada aquí por este asunto, pues véanse la mano y pónganle los nombrecitos, ¿no? Dani, Fabián, Me por favor. gustaría
Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Pues muy bueno, muchas gracias, mi hermano, por las herramientas, ¿no? Que nos ayudan a profundizar, ¿no? Por la manita, ¿no? Fíjate que nada más dato, que estaba revisando con Dani. Cuando brama, no es como, sí es como un grito, fíjate, como desesperado, ¿no? Con desesperación, cuando brama el ciervo. Y digo, wow, ¿no? O sea, Es y se como esos escucha. pequeños ciervos que también braman cuando están lejos de su mamá, Sí, los se escucha un grito becerritos. y se École. escucha fuerte, pues, hacia a lo lejos, ¿no? Literal, así como si. Sí, sí, como, no sé, ¿no? Yo la primera vez que lo escuché hasta dije, órale, se siente como la Estremece. desesperación, pues, en ese sentido, ¿no? En Ujú. ese sentido, digo, wow. Sí, estremece, estremece, ¿no? Ahora, imagínense, ahora vamos a hacer un contraste práctico. Imagínense la persona que está muy ocupada y tiene mil cosas en la cabeza, se despierta, hace dos, tres pendientes, se va al trabajo, hace, come, ve a la familia y se acuesta. ¿Cuál sería el contraste que pone el Salmo por aquel que brama por agua en el desierto, como el niño que quiere la leche? ¿Cuál sería el contraste práctico en alguien así? Se levanta y lo primero que hace es buscar la oración, buscar su relación con Dios. Fíjense que buscar la oración es correcto, pero no pasa que a veces nos gusta, lo voy a utilizar aquí porque es una mesa de diálogo, ¿no? Nos gusta ser escuchados y nos gusta menos escuchar. Díganme si no es así en nuestras vidas, ¿no? Y nos gusta que Dios nos escuche, pero el que brama en el desierto por la ley de Dios es aquel que necesita escuchar a Dios. Porque te das Alimentarse. cuenta, sí, te vas dando cuenta que en verdad sales en el día sin haber escuchado a Dios. Y dices, no, hoy tuve un tiempo con Dios increíble porque mis lagrimitas salían de mis ojitos así tiernamente en mi oración. Pero quiero escucharte, Dios. Quiero escucharte. Es más, tú ya me conoces. Yo te lo digo y me sirve a mí escucharme. Pero tú ya no hay nada nuevo que te pueda decir y lo que te digo se va a quedar corto. Pero lo que tú me dices es fuente de vida. Pero lo que tú me dices son palabras redentoras. Pero lo que tú me dices es como te voy a poner un ejemplo. Es como el becerrito que está bramando por agua y está en un desierto. Ah, sí se dan cuenta cómo esto nos mantiene. Lo que pasa es que el anhelo, ay, perdón, perdón. Lo que pasa es que el anhelo es un anhelo por Dios, no porque se tenga, o sea, el salmista está poniendo esta comparación, pero por la persona de Dios, no por mi necesidad eh, que yo tengo de alguna necesidad circunstancial, sino es una sed de Él, un anhelo de Él. Eso es lo que está plasmando el Salmo, ¿no? Y tal anhelo como ese siervo que hasta hace sonido. No sé si han sentido gemidos de querer estar cerca de. O sea, es algo como si tu espíritu, no dice Romanos, que de repente por ahí el espíritu es el que clama o dice, pues, ¿no? Es con ese querer estar con Dios. O sea, eso es, no sé, como que pocas veces, no sé, que hay ese anhelo por Él, ¿no? Por Él en sí mismo, por querer estar con Él, por escucharlo, por estar en su presencia. Y hay dolor por sentirse lejos de Él. No porque quiero estar con Él porque me fue mal en el trabajo, porque no tengo empleo, por la salud. No, no, no. Es por querer estar con Él, ¿no? Es como que es lo que plasma el salmista. No, no sé si están de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Carito. Bueno,
Dani, ¿tenías un comentario ahí? ¿O solo Fabián? Sí. A ver, ¿cuál Dani? ¿Dani yo o Dani Daniel? No, Dani tú. No, pues lo mismo que comentaba ahorita Carito. Pienso que el anhelar a Dios es algo muy, es que es difícil de explicar, ¿no? Porque es como, o sea, uno a veces como que lo pone muy terrenal, pero yo creo que sí es algo así como muy fuerte, o sea, muy interno de necesitar, ¿no? Y ni siquiera como el hecho de decir, es que si no estoy aquí, se me va a olvidar, ¿no? Sino es como, necesito saber qué me tienes que decir porque es que lo necesito, ¿no? Fíjate, volviendo al símil del siervo en el desierto, es una necesidad primordial, ¿no? Porque es su vida, ¿no? Literalmente es su vida, ¿no? Y como me comentaba Caro, ¿no? No necesariamente es como que, ay, bueno, me siento triste y entonces por eso no soy como el siervo, no, sino es como más profundo, ¿no? Tengo una necesidad de ti porque eres mi vida, ¿no? O sea, te amo tanto y te necesito, Dios, ¿no? Como el siervo, ¿no? Que brama por agua, ¿no? Entonces, qué hermoso, ¿no? Dios, sí, Dios, tenemos ese acceso con Dios y Dios nos ablanda el corazón, ¿no? Porque qué tanta necesidad así en la praxis, pues tenemos de Dios, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Muy buenísimo. Es más, el salmista toma eso y lo aterriza en el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, ¿no? Entonces, nos pone el símil, nos manda a la imaginación a ver el dramatismo de lo que quiere transmitir y lo aterriza ya directamente, ¿no? Después de esa imagen potente, como bien dice Caro, entonces es cuando el alma, ese interior, tiene sed del Dios fuente de vida, ¿no? Del Dios viviente, es decir, es el Dios de vivos, ¿no? Por eso es que hay una eternidad con Dios. Dios es el Dios de vivos. Entonces, pues ya hemos llegado a la conclusión. Le pedimos a Daniel y a Adán, adelante, si gustan compartir así. Y, sí, gracias. Y Joel también así como. Rápidamente. École, gracias. Bienvenidos. Gracias. Me recuerda la escritura con la que empezamos, que está en Efesios, cuando dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Fíjate qué importante es todo lo que estamos aprendiendo, que indudablemente ya nos lleva a ver incluso nuestra oración que debe cambiar. No solamente nuestra lectura, sino nuestra oración, que es para alabar y para agradecer a Dios por todas las cosas que ya nos ha dado. A veces oramos y le pedimos a Dios en oraciones mundanas, ¿no? Solamente por nuestra necesidad. Pero en realidad nuestra oración también tiene que ser otra. Gracias, es todo. No, muchas gracias, Daniel. Uniendo el Salmo, uniendo lo que habla de Efesios 3 al 11, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, habiéndonos predestinados antes de la creación del mundo para que fuésemos sus hijos, creados para buenas obras. Y entonces nos empieza a hablar lo que ha hecho el Padre, lo que ha hecho el Hijo, lo que ha hecho el Espíritu Santo en el creyente, todo para su gloria. Y entonces yo me pongo aquí a pensar, aquel que brama en el desierto por Dios, que tiene sed de Dios, y cuando es saciado de Dios, ya no brama, ya no busca como de esa manera. Es decir, si el becerrito encuentra la leche de la madre, ya está tranquilo. ¿Cómo se encuentra el alma? Y aquí pasa esta dupla. Encontramos esa paz en Dios, pero más nace esa necesidad de Él y dependencia de Él, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de eso? ¿Será que ya cuando estamos saciados nos confiamos? Adán. No.
y Joel. Sí, gracias, Oscar. Yo me quedé también con la parte que vimos ya la parte final, donde hablábamos de que nosotros somos como esos niños. O sea, que debemos de vernos como esos niños que apenas vamos naciendo. Y bueno, yo en lo personal, pues realmente sí me puse a pensar porque dije, realmente, o sea, yo tengo tantos tiempos en la iglesia, pero pues tengo poco tiempo de haberme bautizado y pues soy como un niño, o sea, haz de cuenta que ahorita soy como un bebé recién nacido, necesitado de esa comida, de esa leche de mamá. O sea, que realmente a que voy en lo espiritual es que yo como recién nacido, yo como recién bautizado, necesito de la oración, necesito de la lectura para que Satanás no venga a atacarme, porque, o sea, si nos ponemos a ver de esa manera, es como un becerrito. Si nace, debe estar con su mamá, debe estar con ella, pero si se aleja de su mamá, va a venir alguien más y le puede hacer daño. O sea, yo me puse a pensar que debo ser más dependiente de Dios en mi vida y no andar ambulando solo, sino que debo estar dependiendo de mi mamá de esa comida. Es lo que yo puedo opinar. Ok, Adán. Surgen más preguntas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, bueno, me viene a la mente la Biblia, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y le dice a Pedro, no pudiste velar ni una hora, ora para que no caigas en tentación. Es decir, la tentación está, Sí. pero pues no hay que caer en la tentación. Y después Satanás lo pide sacudirlo como el trigo, es decir, conforme más estés en contacto en las escrituras, con más claridad verás. Entonces, algunas cuestiones eh, que no son tan, que a veces podemos hacer muy mística la oración y la lectura bíblica, ¿no? Es Sí, sí, decir, sí. yo oro para que me vaya bien y leo la Biblia para que me vaya súper bien. No, no. Yo voy a las escrituras para conocer al Padre por medio del Hijo, para honrarlo y alabarlo. Tengo sed de Él y lloro porque es mi dependencia de Él. Ya las pruebas, los ataques, y es cierto, estamos en una lucha espiritual, ¿no? Pero eh, cabe mencionar que a veces podemos hacer un amuleto de nuestra relación con Dios, ¿no? Digo, me viene Sí, sí, en sí. esta mesa que se hace al final una lluvia de ideas, ¿no? Muy bien, Adán, muchas gracias. Pues Joel y Angélica, y ya, por el amor de Dios, terminamos, ¿no? Sí, gracias. Buenas noches. Pues agradecido por la clase, por este tiempo que tenemos ya de enseñanza. La verdad, a mí me impresiona eso, cómo, cómo hay ese amor, esa dependencia, ese anhelo, ese deseo de estar. Pero como lo decías ahorita, respecto a qué hay más después de esto, después de encontrar esa leche o ese alimento, esa paz que ya tienen, que ya viene después de que ya soy saciado, de que ya la encontré, cómo es mi vida, ¿verdad? Me lleva mucho al salmo que dice, pues es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Verdad? Dice ahí el salmo, pero también me remota mucho la escritura que ahorita compartieron respecto a ese que dice en el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y es ese alimento, si yo estoy clavado a la raíz, o más bien si yo
estoy la raíz que es Cristo o es Dios, la base, el sustento que me da. Ahora sí, la savia de la planta, ¿verdad? La sangre de esa planta que viene de la raíz, que viene de estar alimentándose de esas corrientes, de esa agua que no se acaba, pues finalmente eso es lo que da a que ese pámpano o esa rama se nutra y permanezca y que esa rama dé fruto, ¿verdad? Finalmente, como ahorita lo veíamos en el Salmo 1, ¿verdad? Que da su fruto en su tiempo. Su hoja no se Realmente, marchita. sí, realmente pues es porque estamos de esa dependencia y hemos encontrado ese alimento a través de que hemos anhelado y hemos buscado como esos niños, ¿verdad? Deseosos de esa leche que después, pues, se va desarrollando ese niño, ¿verdad? Y finalmente se hace adulto y ya no es un alimento como el de antes, sino ahora es otro tipo de alimento. Claro. Y finalmente, pues, da fruto, ¿verdad? O sea, da generación a otros, ¿verdad? Bueno, así es esto, bueno, me lleva a permanece en la vid, ¿verdad? Permanece unido ahí, porque si estás ahí vas a poder dar fruto, pero si no permaneces, como dice aquí en el 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, tenemos que estar en Cristo, unido a Él, en Dios, ¿verdad? Para poder desarrollar lo que realmente nos va a dar paz, lo que nos va a dar todas esas bendiciones que solamente a través de esa agua viva que solamente Dios puede dar, pues podemos tener lo demás. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Y bueno, concluimos ya con Angélica, ¿verdad? Sí, buenas noches. Ay, apagué la cámara. Permítame. Ahí está. Sí, muchas gracias por la clase. La verdad, al principio andaba media perdida al principio del taller, pero ya como que ya estoy entendiendo más. Muchas gracias. Respecto a la clase, yo veo como el anhelo, la sed, el hambre de Dios, es tan importante que no hay que dejar de siempre tener esa sed de Dios. Y Claro. bueno, también aprovechando, yo les quiero presentar a Jesús Ávila. Él es un hombre que está aquí, él está estudiando la Biblia, él es hermano de una discípula y me anima tanto, la sed que él tiene de Dios. Él, ya va, ¿tiene el tercer estudio? En el tercer estudio, cuarto estudio, y me anima muchísimo. De hecho, yo estoy aquí, me conecté, pagué el curso por él, porque yo dije, yo tengo que estar ahí, para, sí, o sea, que conozca a alguien, ¿verdad? De todo el grupo, y me anima mucho su corazón. Gracias. Gracias, Angélica. Sí. Cuando dijiste, les voy a presentar a Jesús, diga. No, Jesús Ávila. Muy bien. Sí. Jesús Ávila, mucho gusto, pues bienvenido, Jesús, qué bueno que estés por acá. Y pues vamos a concluir con una oración y gracias, Angélica, y le vamos a pedir si nos puede ahí, no sé si anda por ahí Fabián y Dani. Ah, sí, ya los vi. Si nos pueden despedir los dos con una oración, por favor. Claro que sí. Sí, amado Padre Dios, gracias por esta linda noche, gracias Señor pues por estas herramientas, Señor, que estamos recibiendo como hermanos, Señor, que sean de mucha edificación para tu pueblo, Señor, que podamos practicarlas, que podamos profundizar, Señor, en tu bendita y santa palabra, Señor, que ella, Señor, nos santifique y nos transforme, Señor. Queremos tener, Señor, una relación mucho más íntima, Señor, contigo, conocerte a profundidad, ir, Señor, a ti. Pon en nuestros corazones, Señor, esa necesidad primordial, Señor, de ti, de ir a tu palabra,
de ser como esos niños, ¿no? Que quieren leche, Señor. Si nuestros corazones están endurecidos, Señor, por favor, Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos rendirnos, Señor, y estar junto a ti, Señor, y encontrar nuestro solaz, Señor, nuestro placer, Señor, nuestra meditación, Señor, en tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu salvación, Gracias. por tu Hijo Cristo, Señor, por tu palabra preciosa, Señor, porque podemos tener acceso a ella, Señor. Es un privilegio, Señor, el poder tener un contacto contigo, Padre, el poder escucharte. Bendito sea, Señor. Gracias por todo y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Amado Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, que estás con nosotros, pues te agradecemos, Señor, mucho estos tiempos que nos das para poder aprender de ti, Señor. Muchas gracias por la vida de Oscar, por la vida de Carito, Señor, a quienes tú has puesto en estos momentos. Gracias pues a ellos hemos podido conocer más de tu palabra, Señor. Bendícelos mucho, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que podamos escucharte, Señor. Qué hermoso es saber que podemos tener una relación contigo, Señor. Sí. Que cómo darnos cuenta, Señor, de cómo tú nos has hecho parte de tu gran propósito, Señor. Tú nos has hecho parte de ti, Señor. ¿Cómo es que te importamos, Señor? ¿Cómo es que tú quieres darte a conocer a nuestra vida, Señor? Danos oídos, Señor, danos vistas, Señor, para siempre estar firmes en ti, Señor, para no dejarnos engañar, Señor, porque en estos tiempos difíciles, Señor, no lleguen tentaciones que nos hagan desviarnos, Señor. Tan importante, Señor, es estar contigo, es estar teniendo una relación contigo directa, Señor, que nos llenas por completo, Señor. De verdad es que no hay ningún camino, no hay nada que nos pueda llenar más que tu palabra, Señor. Y te agradecemos mucho, Señor, porque a pesar de que a veces pareciera que no lo entendemos todo, Señor, lo poco o mucho que entendemos, Señor, nos llena la vida, Señor. Y sabemos, Señor, que cada día que avance en nuestra vida podremos seguir entendiendo, conociéndote y seguir amándote, Señor. Yo te pido, Señor, que no nos sueltes de tu mano, que nos lleves, Señor, siempre contigo, que siempre nos pongas este corazón dispuesto, Señor, a escuchar, a aprender, a anhelar, Señor, escudriñar tus escrituras, a poder conocerte a través de Cristo, Señor. Muchas gracias por la vida de Cristo, Señor, porque sin duda su llegada y todo lo que él enseñó, Señor, ha sido algo magnífico, Señor, algo que, pues que ni siquiera podemos comprenderlo del todo, Señor, pero gracias porque podemos conocerlo, Señor. Y pues en ti, Señor, ponemos nuestra vida, en ti ponemos nuestro pensamiento, nuestro corazón, Señor, transfórmanos, llévanos día a día a tus pies, Señor, a la cruz. Y pues, Señor, te agradezco esta noche. Quédate con cada uno de mis hermanos, Señor. Síguenos enseñando, Señor. Y es en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que te oramos. Amén. 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 Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Gracias por las oraciones. Y bueno, nos vemos el próximo lunes, primero Dios. Nos estamos